o al mediodía, estamos justo en el medio. Ante todo agradecerle a CRA por la invitación, es un gusto para mí poder estar con ustedes. Y también le quiero agradecer a mi predecesor, porque muchos de los conceptos que él dio, sobre todo los primeros y también el último, me vienen bien a mí, para mi charla. Lo que a mí me toca, hablar es un poco, el uso responsable de los agroquímicos, de los fitosanitarios y relacionado con la comunidad. También muchas de las cosas que yo voy a decir es repetido, está, dicho desde hace mucho tiempo, pero como decía, justamente el anterior expositor, vale la pena, repetirlo. Voy a dar algunos conceptos, es decir, antes de meterme de lleno en el tema, voy a hacer bastante hincapié en las buenas prácticas agrícolas en la aplicación. Voy a empezar con una frase de Pascal, en el 1600, que, para aquel que está, en este tema, que ha participado del conflicto rural-urbano, por el tema de las aplicaciones, seguro va, a darse cuenta a qué me refiero. Pascal, en el 1600, en esa época no existía una especialización tan grande como hay ahora en la disciplina, sino que la gente, los científicos, eran científicos, matemáticos, teólogos, filósofos, que tenían, un conocimiento bastante amplio. Y él decía que los hombres somos, más afectos a aceptar una teoría por simpatía hacia ella que por los datos que la demuestran. Es decir, si la teoría que se expone, está de acuerdo con lo que yo pienso y esa teoría es verdadera y el que la está enunciando es un capo. Si está en contra y lo más probable que sea mentira, alguien le está pagando para que le haya dado esos resultados. Parte del conflicto de los agroquímicos que nosotros tenemos, pasa justamente porque vemos la realidad desde este lugar. Neurociencia está rescatando este concepto con otros términos, con otros, nombres, pero bueno, se retoma porque se ve que es mucho más frecuente de lo que parece, inclusive a nivel de investigadores, no solamente de público en general. Y otro concepto de Dussel, es un, filósofo contemporáneo argentino que ahora está viviendo en México. Él dice otra frase que por ahí a nosotros nos venga bien en este conflicto, que es que la validez, tanto teórica como práctica de una teoría, de una idea, de una propuesta, debe ser acompañada, o diría yo, debe ser filtrada, por la factibilidad que tiene. Nosotros hemos escuchado escuchamos muchas propuestas de cosas que en lo fáctico parecería imposible. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, obviamente, parece verdad y parece una verdad hasta importante. Y esto, empiezo de esta manera porque creo que para poder hablar y entender el tema de los agroquímicos, de la contaminación ambiental, de qué podemos hacer, de cómo podemos abordar el tema, tenemos que sacarnos un montón de preconceptos y de pruritos de encima. Tanto los ambientalistas como los productivistas, parten de realidades o parten de la aceptación de algunas verdades que, o casualidad, les conviene, a sí mismos. Entonces, algunos plantean que los agroquímicos no son tan tóxicos, ¿para qué tanto problema? ¿Para qué semejante movimiento y discusiones cuando en realidad hace 30, 40 años que estamos haciendo lo mismo y nunca nos pasó nada y ahora parece que nos vamos a morir todos por los agroquímicos? Y por otro lado, hay que prohibir todos los agroquímicos, hay que sacarlos del planeta porque si son tóxicos, ¿para qué quiero algo que me perjudica? Prohibámoslo y listo. Y dentro de esas ideas, obviamente hay una gran observación del propio ombligo, es no ver, más allá de lo que a uno le pasa, y así va a ser muy difícil que podamos llegar a, algún consenso o alguna conclusión que nos venga bien a todos. Aceptando que muchas veces lo perfecto es enemigo de lo posible y que muchas veces el consenso, si bien no es perfecto, es posible y es
el subir un escalón, digamos, más en esta escalera que seguro va a ser larga y que vamos a tener que ir subiéndola durante mucho tiempo. Bien, yo quería empezar la parte más técnica con la definición de estas dos palabras, la palabra peligro y la palabra riesgo, que generalmente nosotros, o por lo menos los que no son técnicos, la usan como sinónimo. La palabra peligro y la palabra riesgo son dos cosas muy diferentes. O sea, peligro es algo capaz de generar un daño. O sea, por lo tanto, si un agroquímico es tóxico y todos los agroquímicos lo son, los agroquímicos son peligrosos. Aquel que trabaja con agroquímicos, aquel que usa agroquímico, tiene que aceptar que está trabajando con un elemento que es peligroso, le guste o no le guste. Después vamos a ver que hay mayor o menor peligrosidad, o sea, pero todos lo son. No existe el adjetivo inocuo para un agroquímico, o por lo menos no está en la clasificación toxicológica de los mismos. La palabra riesgo implica la probabilidad de que eso que es peligroso genere el daño, o sea, que potencialmente puede generar. O sea, por lo tanto, yo puedo estar manejando algo muy peligroso y corriendo mucho riesgo, o puedo estar manejando algo poco peligroso y correr mucho riesgo, poco si hay un montón de, digamos, alternativas. Porque el riesgo, si bien depende en parte del peligro, depende fundamentalmente de cómo yo esté manejando ese elemento, con qué cuidado, con qué responsabilidad, con qué conocimiento técnico, con qué ética, o sea, para que ese riesgo disminuya al máximo. También tengo que darle las malas noticias que no existe el riesgo cero, lo cual es una obviedad, existe bajo riesgo. Bien, si nosotros desglosamos la fórmula de riesgo, esta es una fórmula técnica, riesgo es, o sea, peligro por exposición o toxicidad en el caso de agroquímico por exposición, podemos hablar de la toxicidad y podemos hablar de la exposición. Si yo tengo toxicidad cero, el riesgo es cero. Si yo tengo exposición cero, el riesgo es cero. Pero como ninguno de los dos es cero, vamos a hablar un poquito para ver de qué forma podemos acercarlo a ese cero. En cuanto a la toxicidad, yo tengo dos maneras de verlas, y esto es importantísimo. Una es la toxicidad aguda y otra es la toxicidad crónica o de largo plazo. O sea, todos los agroquímicos de nuestro país, y podríamos decir del mundo, se clasifican toxicológicamente por la toxicidad aguda. ¿Está claro? O sea que cuando yo veo una etiqueta roja, o una etiqueta verde, o una etiqueta azul, amarilla, está haciendo referencia pura y exclusivamente a la toxicidad aguda. ¿Y qué es la toxicidad aguda? Aquella que se manifiesta con una única absorción y en 24, 48, 72 horas, en corto tiempo. Está, digamos, se ha clasificado de esa manera, son los colores que ustedes conocen, verde es el menos tóxico, azul, amarillo y rojo el más tóxico, y está diseñado en su origen por la Organización Mundial de la Salud fundamentalmente para casos de accidente, que es el momento en que se da una única absorción en cantidad apropiada y de golpe. Ese es un aspecto, es el aspecto más conocido, y la clasificación de los productos en cuanto a estas bandas toxicológicas es universal, de aceptación universal, y está aceptada por todos los países, y su metodología de cálculo está estandarizada. Por lo tanto, cualquier producto va a tener la misma banda en cualquier parte del mundo, dado que la toxicidad se calcula en un laboratorio usando la misma especie, el mismo producto, en las mismas condiciones, debería dar el mismo resultado. Hay pequeñas variaciones porque, algunos países, digamos, son más estrictos en algunos otros aspectos. O sea, bien está claro esto. El problema, y es parte de la discusión, lo tenemos con la otra forma de ver la toxicidad, que es la toxicidad crónica. La toxicidad crónica es aquella de largo plazo, aquella que se da por muy, pero muy poquita absorción, pero que se repite esa absorción durante mucho tiempo. El caso más conocido por todo es el caso del cigarrillo. O sea, ¿cuál es el cigarrillo que me va a producir el cáncer de pulmón?
y si hubiese uno, ese no lo fumo. El problema que es la pequeña contaminación diaria que va haciendo aquel que fuma bastante cigarrillo todos los días de su vida durante varios años. Esa sumatoria, eso es lo que genera, digamos, el cáncer. Bueno, este tipo de enfermedades, a diferencia de la otra toxicidad, lamentablemente, y esto es, digamos, es grave, para la solución de nuestros problemas, no tiene una clasificación estandarizada y universal, aceptada por todos. Es decir, no existe un instituto a nivel mundial, que sea el que todo el mundo acepte, que diga determinado producto es cancerígeno o no, es disruptor endocrino o no, es teratogénico o no, no existe. Por lo tanto, hay un montón de institutos que hablan sobre el tema, hay un montón de institutos que lo clasifican, ejemplo, la EPA de Estados Unidos, la IARC de la Organización Mundial de la Salud, distintas universidades europeas, la Universidad de Hertfordshire, los gobiernos, la Comunidad Europea, el gobierno alemán, es decir, hay un montón que se expiden sobre el tema, pero cada uno dice algo a veces igual y a veces o generalmente diferente. Por lo tanto, si yo quisiera, o si alguien me pregunta, ingeniero, ¿el glifosato es cancerígeno o no? Y yo le tengo que decir, de acuerdo a lo que dice el instituto tal, sí, de acuerdo a lo que dice el otro instituto probablemente, de acuerdo a lo que dice el otro instituto, no. Por lo tanto es muy difícil, llegar a un consenso en eso. Y acá renace, la frase de Pascal. Es decir, de acuerdo a donde yo, digamos, estoy parado, le creo al que diga lo que a mí me conviene escuchar. Entonces eso lo dejo como una nebulosa, eso es un punto negro, muy difícil de solucionar. Bien, ahora la otra parte de esta fórmula es la exposición. Y ahí sí tenemos mucha tecnología para aplicar desde hace mucho tiempo. Y tenemos aspectos que hace a la propiedad físico-química de los productos, que vamos a ver, a los aspectos tecnológicos de la aplicación en sí misma y a las condiciones ambientales. No voy a tocar absolutamente todo el tema, no tengo tiempo, pero sí les voy a dar algunas indicaciones, que me parece importante de tener en cuenta, es más, hasta podría recomendar que se tenga en cuenta en ordenanzas y en legislaciones. ¿Por qué? Porque se puede. La primera parte, digamos las propiedades físico-químicas, ejemplo, presión de vapor de los productos, tensión superficial, viscosidad. En cuanto a la tecnología de aplicación, tamaño de gota, altura, presión, velocidad. Y en cuanto a lo ambiental, digamos velocidad de viento, temperatura, humedad. Y voy a hablar fundamentalmente de lo que es el delta T, un concepto nuevo que estamos viendo, muy de lleno en INTA Oliveros, que nos estaría dando la idea de cuál es el ambiente propicio para poder aplicar o no con un único valor. Bien, desde el punto de vista de las propiedades físico-químicas, un problemón importante es la capacidad de evaporarse que tienen los productos. Yo puedo estar manejando en mi aplicación la deriva de gotas, yo puedo estar aplicando con viento hacia las afueras del pueblo o de lo que quiero proteger, y a las 2 horas, 8 horas, 24 horas, inclusive hasta 36 horas, si el producto es evaporable, se puede evaporar, el viento puede cambiar y puede ir hacia el pueblo. Por lo tanto, es para nosotros prácticamente imposible manejar la deriva de vapor. Entonces, primer gran indicación, todos los productos que tienen fase de vapor deberían o alejarse muchísimo de las zonas de riesgo o directamente no utilizarse. ¿Está claro? El primer punto. ¿Hay quien está haciendo esto? Sí, hay quien está haciendo. Todo lo que yo les voy a decir, ya hay quien lo está haciendo, y ningún productor que lo hace ha perdido un gramo de rendimiento. Bien, avanzo un poco más.
en la tecnología de aplicación. Hoy existen pastillas, o sea que usadas a las presiones indicadas, vienen determinado su tamaño de gota, el tamaño de gota que hacen. Ustedes saben que el tamaño de gota y el viento son las dos características más importantes, unido al vapor, de la deriva por viento. Y existe una norma internacional, o sea, que me dice cuál es el tamaño de gota que es derivable y cuál es el que no es derivable. O sea, todos los tamaños de gota que ahí aparecen, o sea, como color violeta, rojo, anaranjado y amarillo, derivan. O sea, por lo tanto, una pastilla que a determinada presión me está dando gota del tamaño, y esto está todo normatizado y en los catálogos viene, es cuestión de ver el catálogo, de pedirlo y decir, a ver, la pastilla que yo te estoy comprando a la presión esta, ¿qué color de gota me hace? No color de pastilla, de gota me hace. Ah, me hace amarilla, entonces esa deriva, no la quiero. Yo lo que quiero es que sea azul, verde, blanca. Bien, estos son los catálogos que existen. Este tipo de pastilla, por ejemplo, la única manera de utilizarla es con un nivel de presión, o sea, como para que me dé azul. Es muy pero muy poco, es muy pero muy particular. Ahora vienen otras pastillas en donde con un mayor rango de presión yo puedo tener gota azul y puedo tener verde. Y existen otros rangos en donde prácticamente es todo verde. Existen otras como las de cono hueco, donde no hay absolutamente nada, ni verde ni blanco, es todo rojo o anaranjado. ¿Está claro? En el mundo se están prohibiendo las pastillas cono hueco. Tillet, la fábrica más importante del mundo de pastillas, dejó de fabricarlas. Hoy lo que se usa es las pastillas antideriva de aire inducido. Nosotros tenemos en Oliveros ensayos, fundamentalmente el ingeniero Massaro, en el cual ha demostrado poder controlar todas las plagas con este tipo de pastilla, lo cual implica que no va a haber, digamos, deriva. Bien, avanzo un poquito más. Bueno, esto es el perfil de una pastilla tipo aire inducido. Es todo blanco, verde o azul, inclusive hasta negro. Bien, les dije que les iba a dar, digamos, un parámetro nuevo para monitorear el ambiente y saber si puedo aplicar o no. Bien, eso es el delta T. El delta T es una relación entre humedad y temperatura, o sea, que me dice si el ambiente es secante o no, o sea, si la gota se me va a evaporar o no, si el producto se me va a evaporar o no. Hoy en los países de habla inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, o sea, legalmente están usando este tipo de gráficos, o sea, para permitir o no permitir la aplicación. O sea, todo aquello que tenga un delta T mayor de 10, se prohíbe la aplicación. Y si tiene entre 8 y 10 o menor a 2, la aplicación está en condiciones de mucho cuidado. No miran y, o sea, digamos, suspendo a las 11 de la mañana, vuelvo a tomar a las 3, no, o sea, miran realmente, o sea, datos digamos, específicos. O sea, esto con, digamos, o sea, en cualquier aparato, digamos, de medición de temperatura y humedad viene la conversión a delta T. O sea, por lo tanto, tenemos un parámetro, o sea, que nos está, o sea, digamos, prestando un servicio, o sea, muy importante. Bueno, otro tema es la velocidad de viento. O sea, y ahí hay una relación entre tamaño de gota y viento. Es una estupidez que lo diga, que creo que no haría falta, pero bueno, hay que aplicar con viento hacia el otro lado de lo que yo quiero proteger. Todavía las gotas no van viento en contra. Lo que sí es posible que el viento varíe y a lo largo de un día o de 2 días, o sea, sí cambie de lugar y sí vaya a donde yo no quería que fuera, aún, bueno, o sea, después de la aplicación, el caso que le decía de los productos que se evaporan. Pero si yo estoy trabajando con gotas de 300 micrones, o sea, con las gotas que aparecen como verde, azul
en el, digamos, en la norma, o sea, yo no tengo prácticamente deriva, inclusive por viento. Lo que no quiere decir que haya que aplicar con viento hacia lugares protegidos, sino que agrego y sumo una variable más. O sea, es muy importante también cuando uno hace observación de deriva, o sea, ¿qué es lo que mide? La medición de la deriva con tarjetas hidrosensibles no son métodos del todo buenos, porque la tarjeta sensible lo que me está monitoreando es la llegada a la tarjeta de gota de agua en estado líquido. O sea, por lo tanto, todo lo que se evapora y se va al ambiente, la tarjeta no lo mide. ¿Está claro? Por lo tanto, nos podemos autoengañar si no hacemos un análisis muy bien hecho sobre lo que nos da, digamos, ese dato. ¿Está claro? Eso es importante tenerlo en cuenta. En ese gráfico aparece un poco la duración de la gota, cómo la gota se evapora, y lo que aparece en línea de punto y se sigue moviendo es la gota derivada, pero ya en estado gaseoso y no en estado líquido. Bien, como para no, digamos, escaparnos de nada, o sea, tocamos el tema distancia. Este tema es bastante, controvertido, y no les voy a poder dar solución alguna porque sencillamente no la tengo y dudo que la haya. Mi experiencia en este tema es que no encuentro argumentación importante para determinar metros de distancia. Sí puede haber argumentos para decir que hay que poner distancia. El hecho de que la gota caiga antes de llegar a un determinado blanco, es decir, a proteger, el hecho de que a medida que va transcurriendo una distancia se puede ir diluyendo, son factores que me dicen que, la distancia, digamos, estaría siendo importante. No obstante, si alguien a mí me dice, la distancia es 50 metros, es 200, es 1000 metros, es 1500, y yo le tengo que contestar un número y decirle por qué, no lo podría hacer, y no he encontrado bibliografía en el mundo, inclusive aquellos países que tienen distancia, que dijeran, por qué es esa cantidad de metros específicamente. Me parece que hay más una posición, político-ideológica de prevención, más de tipo social, de tipo psicológico, en el cual, uno, digamos, aleja, el peligro y se siente protegido. De lo que sí a mí no me queda duda alguna es que si se aplica mal, no hay distancia, que a mí me salve. Y si se aplica bien, la distancia no es tan importante. ¿Por qué digo esto? Porque hemos constatado en Oliveros, yo en esa época trabajaba en una cooperativa, en Timbúes, efectos de deriva de 12 kilómetros. ¿Está claro? Y ahora yo les voy a mostrar una foto de 3700. Si uno hace las cosas mal y la deriva puede ser de 12 kilómetros, que yo ponga 200 o 300 metros no me va, digamos, a evitar el problema. Sí me lo va a reducir muchísimo el hacer las cosas bien. Si aparte de hacer las cosas bien uno tiene una zona buffer, posiblemente sea aún mejor. No me pregunten de cuántos metros debería ser esa zona, porque como les decía, no hay muchos argumentos en cuanto a eso. Les muestro algunos ejemplos de zonas libres, digamos de España, de Alemania, de Australia, Uruguay, Reino Unido, es decir, de varios lugares. Es muy variable, depende mucho del producto, hay mucho criterio del usuario y del control acá en esto. No hay un número fijo como si diera igual todo. Depende del producto, depende del estado en el cual se va, digamos, a aplicar. Por lo tanto, no es una receta, y creo que de esa forma debería tratarse. Estos son los países, sacando Italia, que dice que no tiene, son los países que tiene. El resto del país no tiene. Por lo tanto, en el mundo la mayoría no tiene este tipo de separación. En nuestro país y nuestra experiencia hay algunas comunas que pusieron zona de exclusión. En la gran mayoría, no digo todas, pero en la gran mayoría esos lotes se terminan no produciendo, no ocupando, quedando baldíos,
lo cual tampoco es una solución si realmente se lo va a tratar de esa manera. Es decir, acá aparece algo un poquito más, o sea, criterioso, aparece clasificado por aplicación aérea y por el grado de toxicidad, y fíjese que aparece si eso no es evaporable, y realmente cuando es evaporable el peligro es mayor. Nosotros, en cuanto a la toxicidad, tenemos experiencia de que se puede producir, o sea, todo lo que se produce en la pampa húmeda de cultivos extensivos con productos que sean de categoría toxicológica aguda verde. Por lo tanto, podríamos no necesitar ni muy tóxicos, digamos, los productos, y también, o sea, tenemos la certeza que se puede producir sin ningún problema con productos que no se evaporen. Por lo tanto, las categorías muy tóxicos y evaporables para nosotros tendrían que no estar directamente. Por lo tanto, ni pensaríamos en distancia. Bueno, es decir, otro tema importante que ayuda es la barrera forestal, la cortina forestal, ya sea cortina o bordo. Se habla de bordo cuando es más importante y cuando se puede hacer varios propósitos, no solamente el de cortina. La cortina forestal, o sea, cumple, o sea, varias funciones. Una es la de absorción y filtro, otra es la de desviar, digamos, el aire, otra es la de diluirlo, y por último, lo que queda atrapado en la cortina se degrada por luz ultravioleta. Sería la última barrera si todo lo anterior falla. Es decir, si el viento iba para el otro lado, si el producto se evaporaba, si la gota era chica, si el producto era muy tóxico, o sea, si todo lo que dije no se hace, pero se puede hacer, bueno, nos quedaría la cortina como último gran recurso, o sea, y barrera. Por lo tanto, no es la solución, es el último eslabón de toda una cadena de, digamos, de soluciones. Bien, les muestro esta foto. Ese era un lote de soja aplicado con glifosato. Esto es una foto de Ricardo Weiss de Córdoba, del Colegio de Ingenieros. Este era un lote de maíz que, como ven, la franja amarilla en el medio es fitotoxicidad. Recorrió esa longitud, la deriva, o sea, 3.700 metros. Lo que está en la punta de la flecha, digamos, no lo miraron, no entró en la foto, por lo tanto no se sabe si es más de 3.700. Lo bueno es que en los lugares donde aparece verde más oscuro había cortinas forestales, y eso está mostrando un poco el efecto de cómo en este caso, digamos, ayudó. Bien, por último, les quería decir que, bueno, todo lo que yo dije está puesto en una ordenanza, está puesto originariamente allá por el 2006 en la ordenanza de Godoy, o sea, un pueblo que está sobre la ruta 90 entre Peirano y Villa Constitución, al sur de Santa Fe, digamos, esa ordenanza hace cosa de 9 años la tomó la localidad de Arequito y, digamos, la llevó, yo diría, a su máxima, o sea, plenitud, en donde están alrededor del pueblo, o sea, prohibido todos los productos, solamente se puede aplicar verde, no tienen zona de exclusión, o sea, donde están prohibidos a 1000 metros todos los productos que se evaporan, donde prohibieron todos aquellos que tienen una certeza de que, digamos, producen enfermedades de tipo crónica, como nonilfenoles, 2,4-D. El 2,4-D yo lo di en la facultad, que era teratogénico. Yo hice la facultad, digamos, cursé terapéutica, era, digamos, de 4º año, la debo haber cursado en el 85, y ya el profesor daba clase y decía eso. Les digo para, digamos, que hay algunas cosas que nosotros podemos hacer y podemos, digamos, dejar de usar. O sea, lo que ellos han buscado es una ordenanza que permita la producción, pero que le asegure a la gente la salud. Y tienen la primacía de la salud por sobre la producción de un lote en particular. Sin aparte de eso, tienen un sistema de control sumamente, digamos, estricto, y esta ordenanza se encuentra dentro de un marco de ordenamiento territorial.
O sea que todo lo que yo les dije que parecía lo mejor pero muy, digamos, estricto, se viene haciendo desde hace 8 o 9 años. O sea, ¿cuál fue el resultado que tuvieron? No hubo más denuncia de, digamos, de gente que se sentía, o sea, damnificada por las aplicaciones. Mejor dicho, hubo 2 denuncias. ¿De quiénes? De 2 aplicadores que violaron la ordenanza. Por lo tanto, tenían razón en denunciarlo. El primero fue el primer año y el último fue el año pasado. El último pagó 57.000 pesos de multa por haber violado la ordenanza. No hubo más, digamos, intoxicados, obviamente agudos, lo que es de tipo crónico no se puede monitorear, ni entre los empleados que trabajan en el campo, ni entre los vecinos. Y eso, bueno, es, digamos, verdad porque están monitoreados por el proyecto Centinela de la provincia. Por lo tanto, tienen un monitoreo total de, digamos, la salud de la población, al menos por intoxicación. O sea, y por último, o sea, esta ordenanza, la de Godoy también, incluye la figura de una persona que es crucial en este tipo de normativa, que es la del vedor. El vedor es un ingeniero agrónomo que tiene como objetivo de su trabajo el verificar que las aplicaciones que se hacen 1000 metros alrededor del pueblo o de cualquier lugar que la ordenanza tome como protegido, o sea, se cumpla a rajatabla la ordenanza. Aparte de eso, y específicamente el vedor de Arequito, o sea, se ocupa y se preocupa de que la gente, o sea, conozca el agroquímico, conozca lo que se va a hacer, avisa al vecino antes, el día anterior, que al día siguiente se va, digamos, a aplicar, en qué condiciones se va a aplicar, de qué forma lo invita a mirar para que vea que con el cumplimiento de las cuestiones técnicas que la ordenanza pide, él no debería sentir ni siquiera olor al agroquímico en el momento que se está aplicando. Bueno, hasta acá, digamos, la exposición. Después, bueno, o sea, vamos a ver seguro algunas preguntas si quieren algún tipo, o sea, de especificación. Mi mensaje final, hay determinadas cuestiones técnicas que hay que utilizar. O sea, esas cuestiones se pueden hacer de forma voluntaria o se pueden hacer obligatorias bajo norma. Y si se ponen, digamos, en funcionamiento, dan resultado positivo. Muchas gracias.